He hecho todo lo posible para hacer que Javier se incline hacia el homosexualismo. Después de casi 20 años de altibajos, nos hemos cansado el uno del otro. Rompimos el matrimonio certificado en el extranjero y nos separamos. Ese mismo día, él sufrió un accidente aéreo y yo un accidente de tráfico. Al abrir los ojos, volvimos juntos al día en que nos conocimos por primera vez. Con el sudor goteando de la cabeza, me senté lentamente en la litera superior para poner la sábana. Es increíble. Para celebrar la recuperación de mi libertad, acababa de comprar un coche de lujo, pero no había recorrido ni 5 kilómetros cuando chocó con un camión. Al abrir los ojos de nuevo, me encontré de repente en el comienzo del primer año de universidad, sin un centavo. 20 años de lucha se perdieron en un abrir y cerrar de ojos. Mi enorme depósito bancario. Mi mansión con un jardín de 3.000 metros cuadrados. Mi exmarido, con quien acababa de romper el matrimonio, entró en la habitación. Al ver de nuevo a Javier de 18 años, mi corazón se llenó de complejas emociones. Esa misma mañana, había discutido violentamente con el de 20 años después y había propuesto el divorcio que había planeado durante mucho tiempo. Él escupió un sonido de desprecio frío y despectivo, ¿de nuevo? Luego me entregó el delgado certificado de matrimonio que habíamos obtenido en el extranjero. Si realmente quieres divorciarte, adelante. Consideremos que este matrimonio nunca existió. Al recibirlo, lloré de alegría, y al romperlo en pedazos, mordí los dientes con odio. De amor profundo a aburrimiento y luego a indiferencia. Esto era algo que nunca hubiera imaginado cuando era joven. Después de todo, me enamoré de Javier a primera vista. Desde el primer momento en que lo vi, me quedé boquiabierto y juré que, sea heterosexual o homosexual, lo conseguiría. Lo ataría a mi cinturón. Para toda la vida. Ay, los jóvenes son tan imprudentes. ¿Has terminado de mirar? Una voz grave llegó a mis oídos y me di cuenta de que Javier se había acercado a mi litera inferior sin que yo me diera cuenta, y mis ojos se habían clavado en él desde que entró. Aparté los ojos con vergüenza y fruncí los labios. ¿Qué hay de malo en echar un par de vistazos? No hay nada de ti que no haya visto. Ya me he hartado de verte. Javier frunció sus dos cejas gruesas. ¿Qué estás murmurando? Si quieres hablar, hazlo en voz alta. No te rindas a susurros y haz que los demás te adivinen. ¿Yo? ¿Es Javier de 18 años tan molesto? ¿Cuánto era yo un enamorado obcecado en mi vida anterior para enamorarme de alguien así? Con un movimiento rápido, tiré la cortina de la litera y grité, no he dicho nada. No tengo nada que decirte. Sin embargo, la cortina fue abierta un poco, y Javier, siendo alto, extendió su mano desde fuera de la barandilla de la litera superior. ¿Todavía no has puesto la funda de la manta? Eres tan torpe. Déjame ayudarte. Sin darme tiempo a negarme, cogió mi manta y la llevó a la litera inferior. En un abrir y cerrar de ojos, puso la funda de manta de tela de algodón proporcionada por la universidad, la dobló ordenadamente y la devolvió a la cabecera de la cama. Mi compañero de habitación, con una expresión de duda, nos miró de arriba abajo. ¿Os conocíais antes? ¿Erais compañeros de instituto? Javier y yo nos miramos, con ojos indiferentes y una expresión impasible como siempre. No. No nos conocemos. Respondimos al unísono. Tomé la almohada como un saco de boxeo y la golpeé con enojo. Luego bajé por la escalera de la litera. Voy a comer. Carlos, ¿vienes? Mi compañero de habitación se sorprendió. ¿Cómo sabes mi nombre? Ni siquiera me he presentado todavía. Me quedé sin aliento, pero rápidamente improvisé, eres guapo. Te noté cuando nos matriculamos. Carlos se sonrió complacido, ¿en serio? Jeje, tienes buen ojo. ¿Qué quieres comer hoy mediodía? Yo invito, guapo como soy. De repente, escuché un sonido de desprecio. Eres muy bueno para halagar a la gente. ¿Usas este discurso con todo el mundo? Giré la cabeza y me encontré mirando a los ojos de Javier, que reflejaban una leve ira. Esta frase para acercarse a alguien, la había dicho a él en mi vida anterior. ¿Pero cómo sabía Javier de 18 años? ¿Acaso también había renacido? Mírame fijamente con ojos abiertos de sorpresa, pero mi compañero de habitación no se dio cuenta de la extraña tensión entre nosotros y puso su mano sobre mi hombro. He oído que la comida mexicana en la cafetería de la universidad es auténtica. Vamos a probarla. Antes de que yo pudiera reaccionar, Javier había respondido en mi nombre. No come picante. Javier miró fijamente mis ojos y con movimientos de labios agregó, le duele el culo si come picante. Caramba. Todavía no soy el subordinado en esta vida.
De una manera tan extraña, confirmamos nuestras identidades mutuas. Llevé a Javier al descansillo de la escalera a fumar. ¿Cómo muriste? En un accidente aéreo. ¿Y tú? En un accidente de tráfico. Inhalé con irritación, dado que nos divorciamos en la vida anterior, ahora que tenemos una segunda oportunidad. No debemos repetir el mismo error. No intentaré hacerte homosexual de nuevo, y tampoco me molestes. Vamos a vivir nuestras propias vidas. Javier agitó la mano para dispersar el humo y asintió. De acuerdo. Luego agregó, considerémonos amigos normales. Apagué el cigarrillo y me volví para buscar una papelera. No es necesario. Javier guardó silencio durante un largo rato y luego dijo lentamente, bueno, como quieras. Tomó el cigarrillo de mi mano y bajó las escaleras para tirarlo. Antes de marcharse, me dijo. Fuma menos. Aún no tienes bronquitis, así que intenta dejarlo. En algunos años de mi vida anterior, debido al gran estrés laboral, fumaba mucho y como resultado, me dio bronquitis crónica. Después, siempre que fumaba, no paraba de toser. Javier siempre me miraba con cara de pocos amigos y decía, te lo mereces, y luego buscaba por toda la casa y arrojaba todas mis cajetillas de cigarrillos. Si me atrevía a protestar, me llevaba a la habitación y me castigaba. Una vez que fumes, te castigaré. No me importa ayudarte a aliviar el estrés de esta manera. En realidad, me gustaba. A veces, me colgaba un cigarrillo delante de Javier, viéndolo enfadarse y sentir impotencia, y luego me reprendía. Esto parecía haber evolucionado en un juego entre nosotros. Pero más adelante, Javier se puso cada vez más ocupado y apenas nos veíamos. No importaba lo que hiciera, él no se preocupaba. De repente, mi compañero de habitación entró en la habitación con un griterío y me metió un cartel de reclutamiento en las manos. El club de teatro está reclutando. Luis, ¿quieres probar? Quizás mi elogio de su apariencia le dio valor. Carlos se sonrojó con timidez. Hay muchas alumnas bonitas. ¿Crees que me elegirán? Me siento un poco incómodo solo. Vamos juntos a la entrevista. En mi vida anterior, no participé en ningún club interesante. Toda mi energía estaba centrada en Javier. Ahora que nos habíamos separado y nos habíamos retirado del mundo del otro, estaba desocupado. Vale, vamos a divertirnos. Carlos se alegró y fue a invitar a Javier. Don Javier, ¿vienes? He oído a muchos estudiantes mayores y alumnas hablar de ti en el pasillo. Dicen que hay un chico guapísimo entre los nuevos estudiantes. Si vienes, tal vez podamos beneficiarnos un poco. Me estiré los labios al oírlo. En mi vida anterior, Javier era una persona famosa en el campus por su apariencia. Había muchas personas que querían cortejarlo. Por desgracia, yo tuve la ventaja de estar cerca de él y lo conquisté. Me sentía muy orgulloso y lo cogía de la mano para pasear por el campus. No solo para decirle a los demás que estaba comprometido y que no debían pensar en él, sino también con un poco de orgullo. Mira, este guapo es mío. Al recordarlo, me doy cuenta de lo infantil que era. ¿Y qué había conseguido al fin? Al final, lo perdí. Javier ni siquiera echó un vistazo al cartel y solo dijo 2 palabras, no voy. Se dedicaba por completo a emprender negocios. Ahora que tenía casi 20 años más de experiencia, era el momento perfecto para comenzar. Sin mi molestia, probablemente tendría más éxito más rápido. La entrevista del club de teatro fue muy exitosa. Aunque no soy tan impresionante y hermoso como Javier, soy, de todos modos, un chico atractivo. El estudiante mayor que me admitió en el club me agregó inmediatamente a sus contactos. En la velada de bienvenida a los nuevos estudiantes, vamos a representar un drama. ¿Quieres actuar conmigo? No tenía nada más que hacer, así que acepté y dediqué todo mi tiempo libre al club de teatro. Salía temprano y volvía tarde todos los días. Miguel, otro compañero de habitación, no pudo evitar preguntar. Estás siempre desapareciendo y apareciendo. ¿No estarás saliendo con alguien? Carlos respondió rápidamente en mi nombre, no, Luis está ensayando un drama con el estudiante mayor. Incluso es uno de los protagonistas. ¿En serio? ¡Qué genial! Claro. Alejandro siempre dice que tiene talento y que es guapo y con buena figura. Javier, quien había estado leyendo en silencio, levantó de repente la cabeza. ¿Alejandro, el estudiante de 3er año de nuestra facultad? Carlos asintió, sí. ¿Lo conoces? Ah, claro, el señor Alejandro es bastante famoso. Alejandro es un hijo de ricos, guapo y popular, y también es un ídolo del campus.
Entonces Javier me miró y dijo con seriedad, mantente alejado de él. No desperdicies tu corazón en él. Me quedé un momento perplejo y luego me enfadé un poco. ¿Qué quieres decir con eso? Parece que crees que hay algo entre nosotros. ¿Soy alguien que se enamora tan fácilmente? Además, ¿a ti qué te importa en quién desperdicio mi corazón? Lo miré a los ojos y con una risa burlona, dije en un tono bajo, ¿no he desperdiciado más en ti? La persona de la que realmente debería alejarme soy tú. Javier abrió la boca, pero al ver mi actitud firme, volvió a tragarse las palabras. De acuerdo, de todos modos, no me escucharás. Dejó de mirarme, pero siguió con sus comentarios hirientes. Jamás escuchas lo que la otra persona tiene que decir. Solo sigues tu criterio y discutes sin sentido. Tú. Respiré hondo y dije, muy bien, sigue hablando. Quiero escuchar tus grandes ideas. Javier agitó el libro y dijo con aire de superioridad, ya no quiero decir nada. Este tipo me va a matar de rabia antes de tiempo. Quizás debido a ese estímulo, luego no rechacé ninguna de las atenciones de Alejandro. ¿No había acusado Javier de querer tener una relación con el estudiante mayor? Pues entonces, me pondría a salir con alguien para que lo viera. En un café, Alejandro me preguntó con una sonrisa, mañana es el estreno. ¿Estás nervioso? Tomé un sorbo de café y dije, estoy bien. Teniendo más de 30 años de edad y habiendo visto muchas cosas, un simple drama no me intimidaba. Alejandro, sin embargo, pensó que estaba mintiendo y sonrió con una expresión de sé lo que haces. Pero no voy a decirlo. Yo pensaba que te disgustaría ese tipo de escena, pero parece que te has adaptado rápidamente. En el guión, la relación entre los dos protagonistas era muy profunda, y algunas escenas eran incluso más íntimas que las de los protagonistas heterosexuales. Se decía que Alejandro había participado en la escritura del guión. No sé si era para complacer el gusto de los jóvenes o si tenía otros propósitos. Lo miré y, de repente, sonreí. Por supuesto, respeto la existencia de cualquier tipo de amor. Alejandro se iluminó y se frotó las manos. Su actitud se volvió mucho más afectuosa. Mira, te has manchado la boca con café. Pareces un gato. Dijo esto y extendió la mano hacia mí. De repente, recordé un momento de mi vida anterior. Hace muchos años, cuando estaba cortejando a Javier, lo invité a tomar un café por primera vez. Javier no gustaba del sabor del café americano y frunció el ceño, es tan amargo. ¿En realidad le gusta a alguien? Froté su labio con el dedo y luego lo llevé a mi boca, saboreando. ¿Es amargo? Yo creo que es bastante dulce. En aquel momento, Javier, que no había visto muchas cosas del mundo, quedó boquiabierto y tragó saliva involuntariamente. Su pomo de Adán se movió, lo cual era muy sexy. Han pasado demasiados años. Yo pensaba que ya había olvidado eso. Pero los fragmentos de la memoria me invadieron de repente. Cuando vi la mano de Alejandro extendida hacia mí, tuve la irresistible tentación de retroceder. Me levanté de la silla, lista para salir corriendo. Pero de repente, alguien entró en mi campo de visión y me obligó a detenerme y volver a sentarme, sin moverme. El dedo de Alejandro se posó en mi labio, limpiando la mancha de café. En tu corazón, soy diferente a los demás, ¿verdad? Javier, que acababa de entrar, se detuvo bruscamente. Su mirada penetrante cayó sobre mi rostro y se oscureció repentinamente. Esta era una línea del drama. Sabía que Alejandro estaba probándome. Eché un vistazo rápido a Javier y a la chica detrás de él, y luego volví a mirar hacia adelante. Sonreí a Alejandro y dije el diálogo del guión. Por supuesto, eres una persona muy importante para mí. Estaba muy curioso por ver la reacción de Javier al verme enamorarme de alguien más. En mi vida anterior, muchas personas me habían cortejado. Cada vez, Javier se mostraba como un león protector, no solo asustando a aquellos pretendientes, sino también dándome una lección en casa, obligándome a suplicar y prometer que no volvería a atraer a nadie más. Pero eso era cuando éramos jóvenes. Hacía mucho tiempo que no veía cómo se ponía celoso. Lamentablemente, Javier apartó la vista y pasó por nuestro lado a grandes zancadas. No saludó y su expresión volvió a ser indiferente, sin mostrar ninguna pista de sus sentimientos. Se sentaron en una mesa junto a la pared. Javier pidió 2 cafés y, con galantería, ayudó a la chica a empujar su silla. Estábamos demasiado lejos y no podía escuchar lo que decían. Solo podía ver que se estaban divirtiendo mucho. La chica se mostraba cada vez más animada. Bajé la cabeza y revolví el café, sintiendo una extraña rabia. Después de conocerlo durante tantos años, ¿cómo no sabía que Javier era capaz de encantar a alguien?
También era cierto que siempre había sido yo el que le perseguía desesperadamente. Un simple sonreír suyo me hacía sentir el cielo en los ojos. ¿Por qué iba a necesitar que me halagara? Alejandro, viendo mi expresión cambiante, me preguntó con amabilidad, ¿por qué estás triste? ¿Quieres pedir un postre? De repente, perdí el interés en seguir jugando este juego. Todo me pareció insípido. No, gracias. Tengo algo que hacer. Hablemos otra vez. Rechacé su oferta y me apresuré a pagar y marcharme. El café americano era demasiado amargo. En realidad, no sé quién puede gustarlo. El estreno fue un éxito. Después del final, los aplausos resonaron. Alejandro estaba muy contento. Pagó de su propio bolsillo una fiesta de celebración para todo el club y luego invitó a Carlos y a mí a reunirnos de nuevo. ¿Hay dos más en vuestra habitación? Llamad a todos. Es más divertido con más gente. Carlos también había participado en el drama y pensó que el presidente del club realmente valoraba a los nuevos estudiantes. Se dio un golpe en el pecho y dijo: «Deja eso en mis manos. Voy a llamarlos ahora». Miguel le gusta la diversión, pero Javier siempre ha odiado este tipo de socialización sin valor. Pensé que seguro que no vendría, pero, sorprendentemente, no solo llegó puntualmente, sino que también trajo 2 botellas de buen vino. En la sala privada había una mesa redonda. Alejandro se sentó a mi lado, y cuando Carlos estaba a punto de sentarse al otro lado mío, Javier se lo impidió con un empujón. Javier se sentó a mi lado, se tomó el control y pidió algunos platos típicos al camarero. Luego puso el menú delante de mí. «Mira si quieres algo más». Me dejó perplejo. Había pedido todos mis platos favoritos. Entonces, pasé el menú a Alejandro. «Estudiante mayor, tú decides». Alejandro también estaba confundido y murmuró: «Luis, tu compañero de habitación es muy dominante. Parece muy agresivo». Di una risita forzada y le di un puntapié a Javier debajo de la mesa. «Deja de hacer problemas». Javier no me hizo caso. Abrió el vino y llenó las copas de todos. «Felicito al señor Alejandro y a Luis por el éxito de su drama. Que brillen en la velada de bienvenida a los nuevos estudiantes». Un brindis. Hasta entonces, todo estaba normal y todos bebimos con sonrisas. Javier siguió preguntando: «Veo que el señor Alejandro invierte mucha energía en el club de teatro. A veces, ni siquiera puede atender sus clases. ¿Piensa dedicarse en profundidad a esto y ser director de teatro después de graduarse?» Alejandro pensó que solo estaba curioso y respondió con franqueza: «No, es solo un pasatiempo. Lo hago por diversión». Javier hizo un sonido de asentimiento. «Entonces, ¿va a seguir la carrera de su especialidad? ¿Piensa hacer un máster o trabajar directamente? He oído que la empresa de la familia Alejandro tiene negocios relacionados. ¿Ha hecho un internado en la empresa familiar?» Una serie de preguntas dejó perplejo a Alejandro. Abrió la boca y tartamudeó: «Ah, eso. No he hecho un internado. No he tenido tiempo». «¿Sobre el máster?» «Sí, tengo esa intención. Cuanto más alto sea el nivel académico, mejor». Javier siguió preguntando: «¿A qué universidad piensa aplicar? ¿Ha definido su objetivo?» Las diferentes universidades se centran en diferentes aspectos de la misma especialidad. Un persona tan excelente como usted debe estar planeando con anticipación. No se puede centrar solo en representar dramas con los nuevos estudiantes y desperdiciar su tiempo, ¿verdad? Viendo que sus preguntas se volvían más y más excesivas, le pellizqué la pierna en secreto. «Basta. No seas interminable». Javier no cambió de expresión, firme como una roca. ¿Acaso he acertado? El señor Alejandro es muy apuesto. No parece alguien que solo se dedica a divertirse. Alejandro se sudó frío y se secó la frente con nerviosismo. ¿Cómo puede ser? ¿Yo? Yo pienso estudiar en el extranjero. La calidad docente de las universidades Ivy en el extranjero es más alta. Mi familia también espera que me vaya a adorar y que, en el futuro, lleve la empresa a nivel internacional». Carlos y Miguel quedaron impresionados. «¡Guau, qué fuerte! El señor Alejandro es una persona con grandes aspiraciones». Javier sonrió con una curva de labios. «Las universidades Ivy, en efecto, son muy buenas». «¿Cuál es su GPA? ¿Ha tomado el IELTS o el TOEFL?» Si siguiera preguntando, el señor Alejandro se metería la cabeza en el vaso de vino por vergüenza. Interrumpí el interrogatorio hostil de Javier, levanté mi copa y dije: «Esta noche estamos aquí para celebrar. Hablemos de cosas más alegres». «Sí, sí.
Alejandro se apresuró a tocar mi copa y cambió de tema. Este vino es realmente bueno. Javier tiene buen gusto. Carlos y Miguel también se pusieron a murmurar, sin saber nada del vino, pero aplaudiendo sin pensarlo. Buen vino. Javier sabe mucho. En efecto, alguien que ha estado en la escena del vino durante más de una década sabe muy bien cómo ser sutilmente hostil. Cubrí mi boca con la copa y le hice una seña a Javier en un tono bajo. Ten piedad y no le des vergüenza. Javier bajó la vista, me echó un vistazo y luego se bebió la copa de un trago. No volvió a molestar a Alejandro. Al marcharse, se apresuró a pagar la cuenta. Le dijo con una sonrisa al señor Alejandro, que estaba borracho y tambaleándose: gracias por cuidarlo durante este tiempo. Esta ronda es de mi parte. En realidad, no entiendo lo que Javier quiere decir. ¿No estábamos de acuerdo en vivir nuestras propias vidas? ¿Qué estás intentando con este comportamiento? Javier estaba hojeando un libro en la habitación, sin levantar la cabeza. Soy tu exmarido, después de todo. Tengo que examinar personalmente a quien vaya a reemplazarme. Me quedé sin palabras, con las cejas y los ojos fruncidos en un gesto de incredulidad. ¿Estás loco? ¿Esto parece razonable para ti? Javier cerró el libro con un golpe. Aunque Alejandro es un hijo de ricos, es flojo y no ambicioso. Solo piensa en cosas románticas y no puede cargar con el gran patrimonio familiar. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Javier escupió un sonido de desprecio. Te diré una cosa más. En mi vida anterior, tuve negocios con la familia Alejandro y sé cómo evolucionó su vida sentimental. Él tuvo un novio, pero cuando sus padres le presionaron, se separó inmediatamente y luego se casó con una chica elegida por sus padres para casarse y unir los negocios. Esta clase de persona es débil y sin fuerza de voluntad. No tendrás un buen final si estás con él. ¿Y qué? ¿No es suficiente disfrutar del proceso de courtship? ¿No es el resultado lo mismo con cualquiera? Javier se quedó sin habla, con una expresión de confusión momentánea. No quería seguir discutiendo. Había revisado demasiadas veces nuestros viejos conflictos y ya estaba cansado. Es diferente. En cuanto me volví, escuché un susurro detrás de mí. Luis, espero que tengas un buen final en esta vida. De repente, una amarga y triste sensación me invadió. Apreté los dientes y salí de la habitación apresuradamente. Después de conocer a Javier, nunca había imaginado una vida sin él. En mi vida anterior, realmente era un enamorado obcecado. Cuando estábamos en la universidad, me daba lástima que Javier tuviera problemas económicos, así que compré 2 veces la cantidad de comida y ropa necesaria y se las forcé a él. Después de graduarme, lo ayudé a emprender negocios. Pero tuvimos mala suerte y el socio se llevó el dinero y se escapó. Yo vacié mis ahorros para ayudarle a solventar los problemas. En nuestro momento más difícil, compartíamos un bote de instant noodles por la noche. Yo sonreía y decía: no tienes que devolverme este dinero. Considera que es una dote. No hay muchos hombres tan leales como yo. No te arrepentirás de casarte conmigo. Javier sonreía, tomaba un sorbo de sopa y me dejaba los fideos. Lo considero un préstamo. Te lo devolveré. Y cumplió su palabra. Luego, tuvo un cambio de suerte y se recuperó rápidamente. Me depositó el doble del dinero en mi tarjeta de banco. Pero yo lloré amargamente al ver el enorme importe en la cuenta, pensando que este hombre era insensible y sin corazón. Probablemente no lo conquistaría en toda mi vida. Lloraba y no podía ver los semáforos al cruzar la calle. En el momento en que el claxon de un coche sonó cerca de mi oído, fui abrazado bruscamente por un fuerte brazo. Javier se quedó sin aliento de miedo, pero su acción de secar mis lágrimas fue muy delicada. ¿Por qué estás llorando? ¿A ti qué te importa? ¿No has devuelto todo el dinero para romper conmigo? Lloré y me enjugué las lágrimas y mocos en la ropa de Javier, gritando. No te lo pienses. Javier, el dinero se puede devolver, pero ¿y mi corazón? ¿Qué vas a hacer con un corazón roto y destrozado por ti? Era demasiado dramático. Javier se rió de golpe. No puedo devolverlo. Me abrazó fuertemente y me envolvió en sus brazos. Te daré mi corazón en cambio. Javier explicó que devolver el dinero no era para romper conmigo, sino... ¿Cómo puedes ser tú el que da la dote? ¿Quién es el marido es importante? La maldita competitividad de los hombres. Discutamos mucho sobre esto, y finalmente él me vencía con facilidad en la cama. Luego, fuimos al extranjero y nos casamos. Durante aquellos años, Javier y yo vimos el sol de la madrugada innumerables veces. Discutamos con los socios inflexibles, golpeando la mesa para pedir el pago.
En la primera Nochebuena después de casarnos, estábamos atrapados en una carretera de alta velocidad por la nieve, intentando cumplir con un pedido en una fábrica. Estaba demasiado cansado y me puse febril en mitad de la noche. Me acurruqué en el asiento del copiloto y me dormí. Cuando la luz del alba se reflejaba en mis párpados, abrí los ojos con sueño y vi a Javier poniéndome una tirita antipirética en la frente. Sus pantalones estaban mojados hasta la rodilla y tenía hielo en el cabello y las cejas. Fui a un pueblo cercano a comprar sopa. Tómatela caliente. El pueblo más cercano estaba a 5 kilómetros. El desayuno todavía tenía el calor de su cuerpo. Javier temblaba de frío, pero sonrió con dificultad. Feliz año nuevo, Luis. En aquel momento, realmente sentí que me amaba. Pensé que nos apoyaríamos mutuamente y estaríamos juntos hasta el final de nuestras vidas. ¿Pero por qué, a mitad del camino, nos perdimos? Luego, Alejandro me invitó varias veces, pero siempre lo rechacé. El romance de los jóvenes era aburrido. Era mejor ganar un poco de dinero con un trabajo extra. Me puse en contacto con un estudiante mayor que tenía una tienda en línea de ropa y fui a ayudarle a fotografiar a los modelos. En mi vida anterior, tuve una grave enfermedad y hasta recibí un alta de guardia. Después de recuperarme, mi salud no era la misma. Javier no me dejó seguir viajando con él y me dijo que me cuidara. Pero no podía estar quieto. La casa estaba vacía y me sentía muy solo. Así que me llevé una cámara y viajé por montañas y ríos. Fue entonces cuando aprendí a fotografiar. Era un tiempo muy relajante, pero un poco triste. En aquel momento, Javier estaba ocupado expandiendo su negocio y estaba en el extranjero. Era difícil verme. En mis fotos había flores y árboles, montañas y lagos, pero nunca a él. Mientras ajustaba los parámetros de la cámara, mi mente vagaba. El estudiante mayor que tenía la tienda me hizo señas con la mano delante de mi cara y yo volví a la realidad. Deja de estar distraído. El modelo ha llegado. Levanté la cámara y me encontré mirando a los ojos de Javier a través del visor. Sorprendido, mis dedos presionaron el botón del disparador antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Clic. El estudiante mayor se rió al ver mi expresión. La reacción de Luis es exactamente la misma que la mía. Estás impresionado por su apariencia, ¿verdad? Le dio un golpe en el hombro a Javier. Desde que este chico llegó, yo supe que las ventas se aseguraban. Con esta cara y este cuerpo, una vez que las fotos estén en línea, se venderán como pan caliente. No pude evitar sonreír, orgulloso de él. Pero de repente, me di cuenta de que ya no era mi marido. No exageres. Parece bien, pero no es útil. ¿Quién querría comprarlo? Javier arqueó una ceja y echó un vistazo a la cámara en mi mano. ¿En serio? ¿Quién acaba de tomarme fotos con la boca abierta? Lo miré con dureza. Cambia de ropa. Termina rápido para poder irme. Un modelo de tienda en línea tiene que tomar muchas prendas en un día. El tiempo es apremiante. El estudiante mayor tuvo que irse por asuntos. Quedé yo y Javier solos en el estudio de fotografía. Javier se cambió de ropa directamente delante de mí. Es una persona extremadamente disciplinada. Incluso en los momentos más ocupados de su negocio, sigue haciendo ejercicio. En mi vida anterior, tenía un buen cuerpo incluso en sus 40 años. Pero, sin importar lo bien conservado que esté un hombre maduro, no puede compararse con un joven universitario. Vi sus abdominales y su línea de V, y no pude evitar tragar saliva. Javier me miró con ojos penetrantes y se cambió de ropa de manera más lenta. ¿Quién se está mordiendo los labios? Sonrió con picardía. Me sonrojé y le di un puntapié. Ponte la ropa. ¿A quién estás intentando seducir desnudo? Eres un viejo desvergonzado. Javier escupió un sonido de desprecio. No puedo competir contigo. Tienes un presidente de club de teatro de un lado y un dueño de tienda en línea de otro. Tienes una gran red de contactos. Le repliqué, todas mis relaciones son puras amistades. No como alguien que se divierte con una alumna en un café, sonriendo hasta mostrar los dientes. Javier explicó, esa alumna tiene una gran capacidad profesional. Estoy hablando con ella sobre un plan de emprendimiento y quiero que se una a mí. Ah, así es. Mi labio se curvó hacia arriba, pero lo reprimí inmediatamente. ¿Por qué me estás explicando? Ya no somos como antes. Javier sonrió. Quiero decirlo. Quiero que lo sepas. Me molesta. Tal vez mi ADN no tenga resistencia a esta persona. Con solo unas pocas palabras, el viejo venado en mi corazón volvió a despertar y comenzó a saltar de nuevo.
Apresuré a cambiar de tema. Si estás tan ocupado con tu emprendimiento, ¿por qué sales a ser modelo? ¿No hiciste esto en tu vida anterior? Javier tosió, de repente, se volvió hacia otro lado. Esas 2 botellas de vino eran muy caras. He gastado todo el dinero en invitar a cenar. Tengo que ganar algo de dinero para vivir. Recordé cómo interrogó a Alejandro con un aire de superioridad y me reí. Celoso y orgulloso. Resulta que esta persona también puede ser tan infantil. Le ajusté la camisa y le dije con una sonrisa, te lo mereces. Javier aprovechó y me tomó la mano. Luis, ¿podemos ser amigos? Levanté los ojos y me encontré mirando sus ojos cautelosos. Javier se mostró un poco nervioso mientras se promocionaba a sí mismo, probablemente no soy tan molesto. Lo más importante es que no voy a intervenir en tus asuntos privados en el futuro. No tengo objeciones a quien elijas en esta vida. Lo miré durante un rato y me rindí ante sus ojos profundos y brillantes. Bajé los ojos, con una sensación extraña en el corazón. De acuerdo. Dije suavemente, seamos amigos. Con el título de buen amigo, Javier se volvió más entusiasta sobre mi vida social. En mi vida anterior, él no se preocupaba por nada que no fuera su trabajo. Incluso cuando lo roía y lo suplicaba para que me acompañara a una reunión de amigos, él nunca quería ir. Esta vez, apenas recibió una invitación y respondió más rápido que yo. Alejandro todavía no se rindió y me invitó a subir una montaña en nombre de un evento de team building. Temía que no quisiera ir, así que también invitó a los otros 4 compañeros de habitación. Pude ver que Alejandro todavía tenía miedo a Javier y esperaba con ansias que él rechazara la invitación. Pero Javier aceptó sin vacilar, y Alejandro se quedó con la cabeza gacha. Lo encontré cómico y triste al mismo tiempo. Le pinché la cintura a Javier en secreto. Sé bueno. No siempre molestar al pobre chico. Javier no reaccionó. Le pinché 2 veces más con fuerza. ¿Me oyes? Sus ojos se curvaron ligeramente, como si estuviera disfrutando. De acuerdo. Pero no hizo nada bueno. La montaña que subíamos no era muy alta, pero era muy empinada. Carlos y Miguel caminaban adelante, cuidando a algunas alumnas del club. Alejandro estaba al final, intentando siempre darme una mano, como un héroe rescatando a una dama. Pero Javier siempre le anticipó. Separaba las ramas que se interponían en mi camino y me ayudaba a subir los escalones empinados. Incluso tenía tiempo para alimentarme. ¿Tienes hambre? ¿Estás sediento? He traído algunos snacks para ti. Me hizo sentir como si no fuera un chico de 1,8 metros, sino un niño de menos de 3 años. Le aparté la mano y dije con enojo, vete. Yo puedo hacerlo solo. La mirada de Javier se oscureció y se mostró lastimado. Antes no eras así. Es verdad. En mi vida anterior, era tonta y exigente. Cuando subía una montaña, quería colgarme de él y que me llevara en su espalda. Pero todo eso era para estar cerca de él. Ahora ya no era necesario. Subí 3 o 4 pasos y me paré en un puente de cristal. Miré hacia abajo, sin miedo, a la profunda precipicio. Luego, miré hacia Javier y sonreí. Lo he fingido. Soy muy valiente. Nací 1 mes y medio antes que Javier, pero antes siempre lo llamaba hermano con ternura. Nunca lo había escuchado llamarme a mí de esa manera. De repente, me dio curiosidad. Me picaban los oídos y el corazón. Saqué un paquete de snacks y hice una seña a Javier. Ven, dime, hermano, y te doy galletas. Javier no se movió, con una expresión indescriptible. Moví las galletas y puse el labio hacia arriba, siguiendo llamándolo, venga, venga. Ven aquí. De repente, se escuchó un gemido parecido a un maullido detrás de nosotros. Hermano. Javier y yo nos volvimos al mismo tiempo y descubrimos que Alejandro, que se había quedado atrás, estaba agachado en la entrada del puente, con las piernas temblorosas y a punto de llorar. Luis, Javier. Venid a ayudarme primero. Resulta que tiene vértigo. Javier y yo dejamos de discutir y lo ayudamos, cada uno por un brazo, a subir al hotel en la cima de la montaña. Cuando estábamos registrándonos, Alejandro todavía tenía las piernas débiles y me miraba con una expresión de petición. Luis, ¿podrías? No hay problema. Te he reservado una habitación individual. Que descanse, señor Alejandro. Javier interrumpió sus palabras, lo tomó del brazo y lo llevó de vuelta a la habitación con firmeza. Luego volvió y me pidió mi cédula, y abrió naturalmente una habitación. No hay habitaciones dobles. Solo queda una habitación con cama matrimonial.
Tomé la tarjeta de la habitación, mirándola con una expresión compleja. Javier, has excedido los límites. Su expresión de satisfacción se congeló. Lo pasé por alto y me acerqué al ascensor. Estábamos de acuerdo en ser solo amigos. No vuelvas a hacerlo. El paisaje de la montaña era hermoso. Podíamos ver árboles al abrir la puerta, y el viento susurraba al pasar por las ramas. El señor Alejandro no logró rescatar a la dama, sino que fue él quien fue cuidado. Se sintió humillado. Después de recuperar fuerzas, volvió a proponer que todos fuéramos a cantar y jugar juegos, con la intención de vengarse. Para ser justos, canta bien, pero yo no estaba de humor para disfrutarlo, ni mucho menos para ver sus miradas coquetas. Alejandro no dio abasto y tuvo otra idea. Cantando solo no es divertido. Bebamos y juguemos a los dados. El que pierde tiene que jugar verdad o desafío. Suspiré en silencio. Es demasiado infantil. Si no me estuviera cortejando, le daría una lección sobre cómo conquistar a un hombre de manera efectiva. Tiré los dados sin interés y, al revelarlos, me di cuenta de que había perdido. Alejandro preguntó con impaciencia, «Luis, ¿tienes alguien a quien te gustes?» Y me pasó el micrófono. Fruncí los labios, pero todavía dije la verdad. Sí. Alejandro hizo un sonido prolongado de comprensión, con los ojos brillantes. Tiró los dados de nuevo y ganó otra ronda. ¿Verdad de Luis? ¿Quién es la persona que te gusta? Su expresión era extrañamente expectante. ¿No creerá que soy yo quien le gusta? Ah, me arrepiento de haber peleado con Javier y haber dado la impresión de atraerme a este tonto. El nombre que tenía en el corazón estaba tan cerca, pero no podía decirlo. Tomé la copa de vino. Me bebo una copa por mi culpa. Javier estaba sentado en un rincón. Abrió los ojos ligeramente y me miró. Sin decir nada, también se bebió una copa de vino. Afortunadamente, nadie se empeñó en mi historia sentimental. Las alumnas del club de teatro estaban obviamente más interesadas en Javier. Como si lo estuvieran atacando deliberadamente, en varias rondas, Javier fue elegido por las alumnas para responder preguntas de verdad. Como jóvenes, las preguntas siempre eran sobre cosas que hacían latir el corazón. Las chicas preguntaban con sutileza, pero Javier se negó a responder. Ni siquiera dijo cuándo dio su primer beso. Ante cualquier pregunta, solo bebía vino. ¡Qué aburrido! Esta vez, Javier tiene que jugar al desafío. Tienes que elegir a alguien aquí y darle un beso. La alumna dio la orden. Javier se quedó en silencio por 2 segundos y, sin querer, me miró. Pero luego bajó la cabeza. Tomó la copa de vino. Su mirada, medio borracha, tenía un tono amargo. Esta noche, había bebido demasiado. Javier no tiene una gran tolerancia al alcohol y le duele el estómago cuando se embriaga. No pude evitar detenerlo. «No bebas más». Me paré frente a Javier, me incliné y le tomé la cara en mis manos. «No es solo un beso. Yo, como amigo, me sacrifico y te ayudo». Nuestros ojos se encontraron, nuestras pestañas casi se tocaban. Javier parpadeó suavemente. Los ojos de mi amado son el 8º océano. Volví a hundirme en este mar imponente. Un beso con un ligero olor a vino se separó en un instante, más sutil que cualquier otro de nuestros besos anteriores. De repente, todo alrededor se quedó en silencio. Alejandro tartamudeó, ustedes. Mal. Me olvidé de que Javier y yo somos solo compañeros de habitación ahora. ¿Un compañero de habitación no debería besar en los labios? Me tapé la cara con vergüenza. Javier se levantó y me abrazó con tranquilidad. Lo siento, Luis está borracho. Lo llevaré a descansar primero. Volvimos a la habitación y cerramos la puerta. La tarjeta de la habitación cayó al suelo. Ni siquiera tuve tiempo de encender la luz cuando fui empujado contra la puerta. La cerradura hizo un sonido, y un beso ardiente cayó sobre mí. Yo debía haberlo empujado, pero mis manos y pies no me obedecían. En cambio, me aferré a su cuello y lo abracé más fuerte. Me pegé firmemente a Javier. Esa temperatura familiar pero extraña me hizo sentir una cercanía como de otro mundo. No pude evitar derramar lágrimas, pero finalmente lo empujé con firmeza. Los respiros descompuestos se entremezclaron en la oscuridad, mezclados con el latido acelerado del corazón, que era ensordecedor. ¿Por qué?, preguntó Javier. Me agaché, recogí la tarjeta de la habitación y la inserté en el tomacorriente. Incluso si volvemos a empezar, es inevitable que lleguemos al mismo final. En el instante en que la luz se encendió, lo miré a los ojos.
El tiempo es demasiado cruel. No podemos luchar contra él. Dejémonos libre el uno al otro. La vida es demasiado larga. El ardor del amor siempre se apagará, y el proceso de separación es realmente doloroso. Entonces, mejor no deje que me enamore de nuevo de ti. Javier y yo no discutimos. Nos bañamos en silencio y nos acostamos en la cama, de espaldas el uno al otro, como en muchas noches de mi vida anterior. Tengo un plan de proyecto que escribir mañana. Me iré tan pronto como amanezca. Ok. Javier habló en voz baja, informándome de su plan y diciéndome que se iba. Yo lo acepté con calma, acostumbrado a esto. Al amanecer, acaricié la sábana que todavía tenía un poco de calor. Me di la vuelta y enterré mi cara en ella. Lo he despedido innumerables veces, pero esta vez, no volverá. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Alejandro golpeó la puerta. Me levanté despacio y cubrí las huellas de lágrimas en la sábana con la manta. El hotel no incluye desayuno, así que todos nos preparamos y fuimos a buscar un restaurante cercano. ¿Has oído? El teleférico de descenso tuvo un accidente y cayó desde el acantilado. Han venido muchos policías a buscar a los heridos en la montaña. ¡Ah! ¡Qué terrible! ¿Cuándo? Esta madrugada, cuando todavía no había luz. No sé quién estaba tan apurado para bajar de la montaña tan temprano. De repente, me confundí y agarré a la persona que estaba hablando con entusiasmo. ¿De dónde has oído eso? ¿Qué acantilado? La alumna se asustó al ver mi rostro pálido. Justo en el punto de embarque del teleférico más cercano al hotel. Hay muchos policías alrededor. Se puede ver a simple vista. Me di la vuelta y salí corriendo. Aún no había luz. Si alguien estaba tan apurado para bajar de la montaña, solo podía ser Javier, a quien había expulsado. El lugar del accidente estaba rodeado de una cinta de seguridad. Acababa de llegar cuando vi a los paramédicos subiendo con una camilla. La cabeza estaba cubierta con un lienzo blanco y había mucha sangre. De repente, me derrumbé al suelo. Mi mente estaba en blanco, pero mi corazón latía cada vez más rápido. Abrí la boca, pero lo único que salió fue un grito ronco. Es como el último día de mi vida anterior. Abrí la radio del nuevo coche y escuché la noticia del accidente del avión en el que estaba Javier. En esos segundos de estupor, me estrellé directamente contra un camión en alta velocidad. Fue muy afortunado que no tuviera tiempo de sentir tristeza y volviera al pasado para volver a encontrarlo. Fue muy desafortunado que no hubiera valorado esa reunión, finalmente, estuviéramos separados por la muerte. El sabor de perder a tu ser querido para siempre es realmente doloroso. Hola, ¿cuál es su relación con el fallecido? El policía, viendo mi extraña expresión, se acercó y preguntó. Utilicé toda mi fuerza restante para caminar hacia la camilla manchada de sangre. Familiar. Apreté firmemente mi pecho y saqué las palabras de entre mis dientes temblorosos. Yo soy su amante. Antes, pensé que la desaparición del amor era el final más terrible. Si está destinado a aburrirse, es mejor no comenzar, mejor que sufrir el uno al otro durante años. Pero estaba equivocado. Frente a la vida y la muerte, ¿qué significa no amar más? ¿Qué significa no tener tiempo para estar conmigo? Solo quiero que esté vivo. Esté bien vivo donde yo pueda verlo. Javier. Lloré y me arrojé hacia la camilla. Pero alguien me abrazó fuertemente desde atrás. Estoy aquí. Volví la cabeza con lágrimas en los ojos y vi a Javier agitando una bolsa de pan recién horneado. Estaba a punto de bajar de la montaña y recordé que no tenías desayuno. Fui a buscar una panadería cercana. Huele delicioso. Mis lágrimas se detuvieron de golpe y tuve un hipo. El policía me miró con una expresión extraña y me preguntó. El fallecido tiene más de 70 años. ¿Estás seguro de que es su amante? Asentí confundido con la cabeza. Lo siento, señor policía. Me he equivocado de persona. Entonces, márchese del lugar lo antes posible. Las personas ajenas no pueden entrar dentro de la zona delimitada. Ah, sí, sí. Me marché cubriendo mi rostro. Recité algunas oraciones para los muertos en mi mente y me calmé gradualmente. El aroma del pan se deslizó desde atrás y me hizo erizar la piel. Javier se acercó despacio y se paró frente a mí. Levantó la mano y limpió las lágrimas que quedaban en mi ojo. ¿Pensaste que era yo? Sí. Dejé de lado mi orgullo y miré fijamente a sus ojos. Javier, no mueras antes que yo. No me ignores. Y no te vayas cuando diga lo contrario de lo que siento. Él me escuchó pacientemente y dijo con buen humor, ¿algo más?
Me froté la cara y, con valor, dije directamente, sí. Te amo. ¿Podrías consolarme más en el futuro? Javier sonrió. Su rostro guapo y atractivo se iluminó con el sol que se elevaba, deslumbrante. Me abrazó fuertemente. De acuerdo, lo prometo todo. Luis, comencemos de nuevo.